Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de cuándo nos estés viendo. Por fin de vuelta en el plató. Esto ya puede salir fuera de aquí. Bueno, y sobre todo de vuelta con la presentadora, que yo sé que me has echado de menos en el último programa. Bueno, he estado muy a gusto sin ti, cariño. No se lo cree ni él. Os damos la bienvenida a Charras y Rojas. ¡Arrancamos! No, cuidado, a lo mejor creo que sea más plástico. Mía, de verdad, es que no. Bienvenidas a Charras y Rojas. Bueno, Claudia, ¿y a quién metes hoy? Pues hoy tenemos a un serrano. ¿Un serrano de qué sierra? Porque en Salamanca hay varias. Hijo mío, de la Sierra de Francia, es que piensas poco. ¿De la Sierra de Francia? De la Sierra de Francia. Candidato. Candidato. Pues preséntalo. Pues bueno, hoy con todos y todas ustedes tenemos a nuestro candidato número 3 a las Cortes de Castilla y León, Miguel Ángel Luengo. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, ¿y tú? ¿Estás nervioso? No, para nada. Ya sabes que vengo del mundo del teatro, entonces Ah. de nervios pocos. Es que como a todo el mundo le hablan mal de nosotros. Algo habréis hecho. Bueno, Miguel Malas Ángel, lenguas. ¿vas a ser sincero con nosotros? Oye, has dicho que has venido del mundo del teatro y ya tenía yo esa pregunta preparada por ahí, después hablaremos de ello. Venga, sí, es así. Sí, Del te todo. la has pensado mucho, ¿eh? No. Bueno, vamos a ir con la primera parte del programa, que tiene un título peculiar, se llama Desnudando al candidato, pero no te preocupes, que aquí no se desnuda nadie. Familia. No de forma literal. Vale, edad real. 57. Oh, muy bien, no te la has Muy bien. pensado, no has titubeado. Signo del zodiaco. Escorpio. Eres como yo, eres misterioso, eres intenso, eres enigmático, eres apasionado. Bueno, es que tenemos lo mejor de la sociedad. Lo Claudia. mejor de lo mejor. Hombre, eso desde luego. Intensa tú sí que eres. Yo como el café. ¿Qué haces en tu tiempo libre? En mi tiempo libre me gusta mucho pasear y teatro. Me voy a poner romántica. En estado civil. ¿Estás soltero, casado, Casado. divorciado? Oh, ilusionado con la vida. Mucho. Vale, ¿cocinas? Sí. ¿Y qué sueles cocinar? Pues me gusta mucho el plato de cuchara. Unas buenas lentejas, unas buenas patatas con bacalao, un buen limón serrano. Unas patatas meneadas, mi comida favorita. También. No he probado nunca el limón serrano. Me vais a matar. Pues el limón serrano seguramente, bueno, es un poco raro, o lo odias o lo amas. ¿O lo amas? ¿Pero qué es lo que lleva? Pues lleva una base de naranja y de limón, picaditas en rodajas finas, y luego se le echa sal para que se rinda. Vale. Se le echa un poquito de ajo picadito, que se note pero que no se vea. Luego además huevo cocido, se pica la clara, se guarda la yema, y luego se le echa un poquito de chorizo, que se le da... O sea, que mezcla, ¿eh? Sí, un poco, eso. Y luego con la yema del huevo cocido, aceite y vino tinto, se hace una salsa y se riega todos los ingredientes. Pues tiene buena pinta, chicos y chicas. Papel y boli. ¿Y qué has estudiado, Miguel? Bueno, yo hice parte de turismo y parte de medio ambiente. No acabé ninguna de las dos cosas. Bueno, pero tienes formación de las dos. Sí, más de medio ambiente. Llegué a hacer algo con la Fundación de Naturaleza y Hombre. Sí. Bien. Qué interesante. Bueno, y cuéntanos esa parte de actor. Bueno, pues mira, yo tuve la suerte de coincidir cuando yo estuve con mis padres en el norte, en el grupo de teatro de nada más y nada menos que de Imanol Arias y de Iñaki Miramón. Ostras. En un tiempo, en los años finales de los 80, en los que el teatro en la Universidad Laboral donde estaba era una forma de escape. Bueno, realmente me habéis dicho que sea sincero. ¿Sabéis por qué me quedé en el teatro? Porque me daban beca de comedor. Y tenía media hora a casa, andando. Entonces dije, bueno, pues como había clase por la tarde antes, pues me quedé por eso. En eso y por baloncesto. El baloncesto está claro que no triunfé. Pero en el teatro pues empecé ahí, y luego también es verdad que en la Alberca siempre ha habido una tradición teatral, sobre todo arraigada en lo popular, que raro es el miembro de familia de la Alberca que no ha pasado por el mundo del teatro. La famosa loa. La Loa, la Pasión Viviente, por ejemplo. ¿Sabes qué es la loa, Claudia? Me suena que lo habéis dicho en algún momento, pero es verdad que me he quedado en plan error 404. Mi cabeza está haciendo así. Pensando. Miguel es el experto.
Pues la Loa es un auto sacramental que además está declarado bien de interés cultural y que en su día también fue declarado bien de interés turístico nacional, que es una de las pocas loas medievales que quedan en España, del tipo del Misteri de Elche, y que escenifica la lucha entre el bien y el mal. El bien representado por el arcángel San Miguel y el mal, que es el papel que más quiere todo el mundo, el demonio. Sobre todo los Escorpio, que como dicen que picamos. Puede ser. Y bueno, 2 preguntas fundamentales. ¿Dónde vives y a qué te dedicas? Vivo en la Alberca, tengo el privilegio de vivir en la Alberca y yo me dedico, bueno, pues yo hago visitas guiadas en las nocturnas de Hieronymus, además de también de trabajos con medio ambiente, de limpieza, desbroce, podas en altura. Y aparte de eso, ¿eres alcalde? Y aparte de eso soy alcalde. Madre mía, completito, ¿eh? ¿Qué te hizo entrar en política? Bueno, yo creo que casi estaba predestinado. ¿Y por qué lo digo? Porque yo siempre vengo de los movimientos sociales. Si había que alguna reunión para quejarse de algo, allí estaba. Si había que entrar en una asociación, allí estaba. En las AMPAs fui presidente tanto del colegio como del instituto. Además también me llamaban mucho las injusticias y creía que podía aportar algo, y donde se debe aportar o donde se puede además aportar algo a la vida por el bien vecinal es en un ayuntamiento, con lo cual, en cuanto me dijeron el que fue candidato en el 2003 que si quería entrar con él, le dije sí. Además, yo siempre he sido rojo. Y a mucha honra, porque a nosotros nos dicen rojos y sacamos pecho. A un facha le llaman facha y se esconde. Nos ofendemos por lo que sea, o no. En fin, bueno, ¿qué querías ser de pequeño? Y también un poco la pregunta que le hacemos a todo el mundo que pisa nuestro plató, que si pudieras hablar con tu yo de 13 años, ¿qué es lo que le dirías? ¿Qué consejo le darías? Mira, de pequeño, ¿qué quería ser? Os voy a decir también ser sincero, ni puñetera idea. Oye, genial, porque así me siento más identificada. Porque me dice, yo lo tenía muy claro, pues yo no lo tenía claro. Lo único que tenía claro es desarrollar mi proyecto de vida, con esas palabras, en la Alberca. Eso sí lo tenía claro. Ostras. ¿En qué? No sabía. ¿Y qué le diría a mi yo cuando tenía 13 años? Que hubiese madurado antes, porque me tomaba la vida demasiado a la ligera, que está bien, y que luego también, pues, sobre todo, que le diría que cuide de mis amigos, que es lo mejor que se tiene en la vida. Pues sí, qué importante, ¿eh? Qué importante eso. Antes de ser alcalde, ¿qué era lo que más te preocupaba de tu pueblo? Y después, ahora cuando ya eres alcalde, ¿qué es lo que más te preocupa de tu pueblo? Cuando no era alcalde y estaba en la oposición, porque también pasé por la oposición, incluso antes de entrar en el mundo municipal, a mí me preocupaba mucho los servicios de un pueblo, que no tenían apenas motivación para que la gente pudiese, después de su trabajo, pues dedicar su tiempo libre a algo, o bien sea en una actividad deportiva, o bien sea en una actividad cultural, o bien sea en una actividad recreativa, que no hubiera espacios para el encuentro entre la gente más allá del que es su lugar de trabajo. Sí. Eso me preocupaba mucho, porque eso hacía que no hubiese una relación vecinal clara y sobre todo intensa y directa, más allá de, como digo, de lo laboral. ¿Qué me preocupa ahora? Pues me sigue preocupando lo mismo, que la Alberca no sea, por ejemplo, solamente un escenario, sino que haya vida vecinal. Vida vecinal. De hecho, nuestra principal preocupación siempre ha sido un 50% dedicado a la promoción del pueblo, la actividad económica, pero otro 50% es el pueblo, la gente del pueblo, las personas. Súper importante, porque encima, sobre todo, yo lo que veo, vamos, en el mundo urbano es evidente, pero es verdad que yo creo que incluso en los pueblos se está empezando a perder el sentido de lo comunitario y el tejido social, y es una pena. Sí, porque por desgracia también viene dado porque cada vez somos menos y cada vez en ese ser menos miramos más hacia otro lado, miramos más hacia algo que nos dé más servicios, más oportunidades. Hubo una frase que siempre he denostado, y también porque ha sido algo que se nos ha transmitido, que era estudia y vete, estudia y vete, estudia y vete. Como a todo buen castellano y leonés. Y ese es el resultado del mundo rural en Castilla y León. Estudiaron, se fueron y nos quedamos sin nada. Totalmente. Cierto es que la zona de la Sierra de Francia, creo que es verdad que hay un sentimiento muy de pueblo, no sé si me entiendes, de comunidad. Esa es la palabra, de comunidad. Cosa que en otros sitios es muy difícil. Y si tú ves, a mí me gusta mucho ir a las fiestas, a la Loa, tal,
ves el sentimiento de comunidad y que a veces puede parecer la alberca o pues un montaje de una película, pero ves que no es simplemente ese montaje de la política, sino que va mucho más allá, que es un pueblo real, es decir, que es un pueblo en el que la gente, pues bueno, tiene unos lazos y es de ayudarse en sí, ¿no? Sí, es verdad que se nota muchísimo. Y bueno, cambiando de pregunta, ¿cómo se toma tu entorno personal que estés metido en política? Y bueno, ahora que vas en la candidatura a las Cortes. Bueno, pues la verdad es que sin el apoyo de la familia es difícil emprender en el mundo de la política, ¿no? Aventurarte en el mundo de la política. Yo puedo hacerlo por diferentes motivos. Primero, porque tengo un equipo de gobierno con la teniente de alcalde, sobre todo ahí, que me respalda y sabe que cuando no estoy, ella está en todo. Segundo, porque tengo una familia comprensiva y sabe. Y luego, los vecinos, mira, lo he estado hablando hace poco, además, porque ellos pensaban que dar el posible paso hacia las Cortes supondría abandonar el pueblo, nada más lejos de la verdad. Yo siempre he dicho que es una oportunidad para promocionar no solamente la alberca, sino la sierra y la provincia, es tener una voz en las Cortes. Yo creo que bien, que no va a haber más problema que el que a lo mejor tengo que pasar un día fuera de mi pueblo. Sí, total. Y hablando de esas voces, ¿cómo es llevar la voz de un municipio pequeño a Valladolid, que escuchen a los municipios pequeños y sus necesidades? ¿Cómo es? ¿Es frustrante? ¿Te hacen caso? Es muy complicado. Dependiendo del partido. Es muy complicado, es frustrante porque tú lo dices, porque somos pueblos pequeños y la verdad que bueno, pues la importancia se mide hasta ahora, por lo menos por las políticas que desde la Junta nos vienen dadas por el número, somos números, ¿no? La prueba más clara está en que si no tenemos un instituto porque somos pocos. Es, por lo tanto, frustrante, es irritante y también depende del color político al que vayas, cómo vayas, porque se te abren más puertas o menos puertas dependiendo de qué partido sea. Y eso sí que yo, cuando uno es elegido, es verdad que siempre lo respalda un partido, siempre tiene el apoyo del partido que defiende o que ha defendido, pero ya tienes que tener un carácter, un perfil institucional en el que te olvides un poco de las siglas y gobiernes para todos. Sí, totalmente. Y bueno, sobre todo eso, viniendo de un pueblo, ¿dónde crees que se encuentra el equilibrio entre la modernidad y la tradición? Lo más importante para que un pueblo pueda coger el tren de la modernidad, como dice, es tener buenas comunicaciones. En eso está todo. Tener una buena comunicación, tener abierta al mundo a través, bueno, pues de las nuevas tecnologías, es vital para que cualquier persona o cualquier empresa o cualquier comercio, cualquier actividad pueda tener oportunidades. Eso es importante. Por suerte ahora en muchos sitios así es, ¿no? Pero hay muchas todavía, por así decirlo, carencias que impiden el desarrollo, ¿no? ¿Y cuál es el equilibrio? Los pueblos tienen mucho que ofrecer y no es un tópico. No es un tópico. Ofrecemos tranquilidad, ofrecemos refugio climático, ofrecemos aire puro, ofrecemos oportunidades de trabajo, muy difíciles, pero el asentamiento en los pueblos yo creo que haría posible que diéramos también un poco de desahogo a las ciudades y comprendiéramos el modelo de vida de otra manera. Es verdad que eso, yo lo que creo que pasa es que vivimos demasiado rápido y en muchísimas ocasiones creo que hay muchísima gente que incluso se querría ir a un medio rural. Yo, por ejemplo, es una cosa que la llevo pensando, a lo mejor es un poco estupidez, pero la llevo pensando desde el día del apagón, precisamente porque me pasó pues eso, el ver que dentro del posible caos que podían ser determinadas cosas había más silencio, había más calma, a lo mejor pues tenías que ir un poco más despacio que normalmente en tu día a día y fue como, ostras, igual me puedo empezar a replantear cosas, pero claro, es lo que tú dices, que al final si todo el mundo avanza de alguna forma y los pueblos se quedan atrás por una falta de infraestructuras, por una falta de conectividad, etcétera, etcétera, estás creando una barrera para los pueblos y para gente, para que vaya a esos pueblos y se repoblen. Una barrera que además está incentivada por la Junta de Castilla y León, porque decir que luchar por la despoblación o decir esas palabras despoblación suena muy bonito, pero luego hay que llevarlo a la práctica. Efectivamente. Llevarlo a la práctica es, como bien dices, es crear infraestructuras, es crear oportunidades, es crear las condiciones para que la gente joven pueda estar, vivienda. Total.
pero no hay el mínimo interés por parte de la Junta. Total. ¿Cuál crees que es bueno, vamos a pasar a la siguiente parte. Claro, ya Es- cogido, se ha puesto a hablar. Pero ya empiezo con el piqui piqui y me quedo solo. Vamos a pasar a la segunda parte del programa, que es el charri problema, que es el problema que afecta a la alarma. Para que veáis que es natural. El principal problema que tiene de alguna manera el medio rural en Castilla y León y sobre todo en Salamanca, ¿cuál es el principal problema que tiene? La despoblación es una causa que viene dada por los problemas. El principal problema es la falta de oportunidades, pero es algo más estructural, no es decir despoblación, falta de... para que haya un asentamiento y haya motivación para quedarse, ha de haber unas mínimas condiciones que no son nada del otro mundo. Ha de haber, uno siempre quiere tener un médico cerca, tener un servicio de calidad, uno quiere tener una escuela cerca y oportunidad de trabajo cerca. Eso está en manos de un gobierno que tenga la sensibilidad suficiente y la capacidad suficiente para repartir el presupuesto de una manera eficiente para que se crean esas oportunidades en el medio rural. Teniendo esos tres pilares, educación, sanidad y trabajo, no sería muy complicado, pero lo que estamos viendo es que se desmonta la sanidad pública del medio rural, se desmonta de una manera además muy... Iba a decir una palabra a lo mejor que no conviene, pero se camufla en cifras, en números, ¿no? Y ya las consultas pasan de 3 días a un día y pasan a la semana y luego pasan a uno cada 15 días. La gente mayor no puede estar esperando a que venga un médico 15 días, pero la gente joven tampoco, y un niño tampoco al que venga a pediatra. Entonces, si no tienes un médico cerca, la oportunidad de que en un momento dado, en 10, 15, 20 minutos te pueda ver un médico, eso es una barrera infranqueable, como bien decías, ¿no? Y luego tener una educación para que cualquier niño, cualquier persona pueda acudir a un centro a media hora como mucho para poder recibir una educación de calidad. Y luego el trabajo es fundamental. Trabajo hay. Lo que pasa es que muchas veces es complicado decir una empresa que apueste por el medio rural, pero más que nada es por problemas de comunicación y también problemas de transporte. Por eso también necesitamos una red de carreteras autonómica, provincial, que dé la seguridad a esas empresas para que en poco tiempo puedan con seguridad poder acercarse al medio rural y no ser un inconveniente como lo es ahora. Sí, a las empresas y a los trabajadores. Es decir, que también, o sea, es súper importante. Pues bueno, esto va un poco también en línea a lo que yo te voy a preguntar, pero bueno, en relación a esto, ¿qué problema crees que se lleva repitiendo durante años y años y años en el medio rural y que sigue sin tener solución? Porque no se lo han querido dar. Bueno, es un poco lo que decía antes, ¿no? Yo creo que es el desmantelamiento de lo público, sobre todo y por encima de todo, que hace que haya una asfixia continua y una presión sobredimensionada sobre el mundo rural que hace que se expulse la gente hacia las ciudades. Yo creo que además es una estrategia de la derecha, es la de poco a poco presionar, enmascararlo y decir que se vayan a la ciudad. Es una estrategia muy clara. Y es un problema recurrente, pero que no es algo que venga dado porque la gente no quiera, sino porque se ve forzada, porque las políticas de la derecha fuerzan a las gentes de los pueblos a irse a la ciudad. Total. ¿La política sanitaria de Mañueco crees que es suficiente en el medio rural? Y ya no es que sea suficiente, si existe realmente un desequilibrio entre lo que podemos hablar las cabeceras de comarca, las pequeñas grandes urbes de Salamanca, en el medio rural, y cómo afecta esto a una población envejecida. Bueno, pues ni mucho menos es suficiente, está claro. Está claro porque estamos viendo cómo la gente empieza a despertar y a saber que la atención médica es un derecho que ha costado mucho obtener, no es un privilegio. La derecha nos lo hace ver como un privilegio, que es diferente. El que una persona mayor pueda acudir al médico con garantías se está viendo como algo casi imposible. Por eso la gente mayor, en cuanto pasa el verano, se viene a la ciudad, porque quiere tener esa seguridad, ¿no? Estamos viendo cómo
gente del mundo rural, para hacerse simplemente una consulta, tiene que recorrerse 30 kilómetros sin un transporte, pidiendo algún favor, o si algún alcalde, como es el caso de Miranda del Castañar, pues tiene a bien tener su coche para llevar a la gente al médico o a una consulta a Salamanca o a hacerse unos análisis. O como en Topas, por ejemplo, que Julia lo ha dicho muchas veces, la alcaldesa de Topas, para los que nos están viendo, que dice que en determinadas ocasiones el ayuntamiento paga servicio de taxi para que la gente mayor pueda acudir a sus citas, porque es que si no es imposible. Pero es que además está el otro lado, los profesionales que trabajan en el medio rural, que son grandes y que seguramente lo hacen por vocación, están atendiendo, para empezar, un número de cartillas en verano desbordado, y cuando realmente pudieran descansar en el invierno, resulta que les quitan o rebajan el número de profesionales, pues porque, bueno, se dice que hay menos. Entonces, no hay ni un equilibrio, no hay una estrategia, no hay una coordinación, no hay una planificación, y todo eso repercute sobre todo en las personas mayores, que son los más necesitados. Como bien dice, tenemos una población muy envejecida en el mundo rural que necesita de más atención y necesita más cuidado, pero no son atendidos. La realidad es que no son atendidos. Totalmente. Bueno, y ahora nos vamos a ir a otro grupo de la población, las personas jóvenes, y yo aquí lo que te quería preguntar es si tú consideras que la juventud rural tiene las mismas oportunidades en materia de formación, en materia de educación, que aquella juventud de entornos más urbanos, y sobre todo también si crees que se les está dando la posibilidad de que se formen cerca de casa. Pues no, no y no. Sí, la pregunta era obvia, pero yo te la quería hacer porque no tienen las mismas interesa oportunidades, escucharte. porque los centros educativos en el mundo rural son pequeños, con una plantilla de profesorado muy corta, en la que cuando un profesor falta, y no pasa como en un gran centro donde pueden seguir a alguien de guardia, poder asumir las tareas de ese profesor para ese grupo de estudiantes, ¿no? En el mundo rural, si alguien falta, no se cubre la baja, o tardan mucho tiempo, con lo cual las mismas oportunidades, la misma calidad, no, las mismas oportunidades tampoco, porque si tú no tienes esos servicios de calidad, si tú no tienes, para empezar, los mismos materiales a disposición, materiales educativos en el centro, no estás teniendo las mismas oportunidades. Total. Y luego además, el problema de la educación en el mundo rural es que también, de alguna manera, sigilosa y enmascarada, se está desmontando, igual que la sanidad pública, porque lo que pretenden es que no formar en el mundo rural a gente porque supuestamente ya te tienes que ir a la ciudad donde sea a estudiar. Y el problema de Castilla y León, además, no pasa ni siquiera ya por Salamanca, ya pasa en Salamanca y vete donde sea, ¿no? El caso es que en el mundo rural, uno de los problemas que hemos detectado es que cuando un chico de 16 años, si tiene la suerte de tener formación hasta los 16 años, la obligatoria, tiene que venirse a Salamanca, arrastra a su hermano menor. Es decir, con lo cual... Yo lo vi en mi instituto, de Claro. hecho, es que estoy pensando en un chico de la Alberca Claro. que iba conmigo en cuarto de la Claro, ESO. ¿por qué? Porque esa familia dice, yo me tengo que llevar al chico a Salamanca, ¿qué es lo que hago? Pues ya el pequeño también me lo llevo a Salamanca, porque es algo que va... Entonces, ¿qué pasa? Que va descendiendo el número de alumnos, el número de plazas, la ratio... Bueno, pues empezamos con todos esos Y luego, además, hay que tener en cuenta que en el mundo rural, ya desde el punto de vista ya de infraestructura, los colegios, pues son colegios, en la mayoría de los casos, que ya cuentan con 80, 90, 100 años, con unas carencias increíbles, con unos problemas estructurales desde goteras, humedades, insonorización, climatización, en la que son los ayuntamientos los que tienen que hacerse cargo de esas deficiencias. Y la mayoría de veces no llegamos porque la competencia de la Junta de Castilla y León es crear el ambiente necesario para poder desarrollar las clases con calidad. Pero somos los ayuntamientos los que estamos asumiendo las tareas que no son competencias propias que tiene que la Junta de Castilla y León asumir. Es lo que te iba a decir, que al final ayuntamientos más pequeños, con menos capacidad económica, que se ven sobrepasados, encima supongo que también os veréis infrafinanciados, entonces esto es, bueno, la pescadilla que se muerde la cola, básicamente. Eso es. Siendo la despoblación uno de los principales problemas que tiene el medio rural, además de carecer de los servicios públicos básicos, ¿crees que el gobierno de la Junta de Castilla y León, el señor Mañueco, hace lo suficiente para fijar población joven en el medio rural?
Bueno, no es que yo lo diga, es que los hechos son claros y contundentes. La población joven en el medio rural está huyendo del medio rural. No hay ninguna. En 39 años no se han dignado a venir al mundo rural y saber de los problemas reales en el mundo real. Ahora no lo van a hacer en 4 años, ni en 10 ni en 20. ¿Por qué? Porque simplemente no les interesa. Porque para interesarse por el mundo rural hay que tener una mínima sensibilidad, y un mínimo conocimiento del mundo rural y de las oportunidades del mundo rural. Yo creo que no ha habido en 40 años ninguna política concreta y efectiva en el mundo rural. Nunca, jamás. ¿Crees que han desistido o que directamente nunca lo han intentado? Nunca lo han intentado. A mí me encanta la respuesta. Qué triste. Nunca lo han intentado. Nunca lo han intentado porque se nos ha hecho ver también por parte de la Junta de Castilla y León que vivir en el mundo rural es un castigo que tenemos asumido y que no debemos quejarnos, que es lo que hemos elegido. Entonces nos colocan como nos dicen que estamos en el mundo rural porque queremos y es lo que hay. Cuando verdaderamente el mundo rural es tan necesario para equilibrar sobre todo el mundo urbano, claro, si no... Yo ya no solo creo que sea necesario, que evidentemente también, sino que es un derecho. O sea, volvemos a lo que llevamos diciendo todo este tiempo, es el derecho a quedarte, el derecho a estar en tu casa, el derecho a estar en tu tierra. Pero desde la Junta de Castilla y León muchas veces se ha visto el mundo rural para que vayan los turistas, vean lo peculiar del mundo rural y de los paisanos, de los que ellos que sin decirlo, pero vamos, lo piensan, son los paletos que quedan en Castilla y León, ¿no?, del mundo rural, porque así lo piensan. Es que es como nos tratan. Claro, es como nos tratan, exacto, es como nos tratan. Y para que los señoritos vayan a los pueblos para decirnos lo bien que viven ellos y lo mal que viven en el mundo rural. O sea, Esa es la idea. Es alucinante y también es verdad que bueno, la falta de voluntad que dices que al final nunca se lo han planteado será por los fondos, al menos de la Unión Europea, que se han recibido, es decir, es que es una barbaridad. Bueno, pues en este caso la Junta de Castilla y León prefiere devolver los fondos antes que invertirlos en el mundo rural. Prefiere devolverlos y es una realidad, prefiere devolverlos. O sea que no hay ninguna voluntad por que el mundo rural progrese. Es que les da igual. Total. Bueno, yo creo que también más o menos me puedo imaginar cuál va a ser tu respuesta a esta pregunta que te voy a hacer, pero bueno, ¿tú crees que la Junta de Castilla y León, pese pues bueno, a la falta de servicios básicos que hay, pese a la falta de infraestructuras, la falta de conexión, bueno, de conectividad que hay, garantiza igualdad de oportunidades a sus habitantes? No. Clarito y conciso. Pero no, porque no hay voluntad. Total. Sencillamente no hay ninguna voluntad. Ni la va a haber, ni creo que... Es más, no creo que haya ninguna medida que realmente pueda ejecutar el gobierno de Mañueco, porque no hay ningún interés en que se ejecute. Total. Bueno, pues creo que poco más hay que decir en este sentido, Jobar, que sí que es verdad que no sé a ti, pero a mí se me queda como una sensación un poco agridulce de conocer pues bueno, el entorno tan privilegiado que tenemos y que no se haga nada. Claro. Pero bueno, dicho lo cual, otra vez Mañueco, haciéndole una peineta a los castellanos y leoneses, vamos a pasar a la siguiente y última parte de nuestro programa, que bueno, es ¿qué opinas de...? Lo que vamos a hacer es enseñarte una serie de recursos audiovisuales y queremos que, bueno, que de forma breve nos des tu opinión, porque no tiene desperdicio. Venga. Vale, pues este sería el primero. Bueno, Miguel Ángel, ¿qué opinas de esta pequeña noticia? A ver, río por no llorar. Desde hace ya años se viene ya desarmando, se viene ya haciendo todo lo posible por eliminar los recursos contra los incendios forestales, la prevención de los incendios forestales. Nunca jamás han tenido intención de elevar la figura del peón forestal a bombero forestal. Siempre ha primado el interés de las empresas frente al interés de lo público. Nunca jamás ha habido una política activa contra incendios en Castilla y León. Por propias palabras del consejero
Quiñones dijeron que nunca jamás iban a implantar la figura del bombero forestal, los medios los que tenemos ya están obsoletos y ya son incapaces de luchar con la nueva generación de incendios forestales, con lo cual desidia, dejadez, abandono, despreocupación, y la única política que tiene la Junta de Castilla y León frente a los incendios es esperar que cuando hay un incendio llueva para que se apague. Esa es su estrategia. Milagros a Lourdes. Exacto, es un milagro. Eso es la única posibilidad que tiene la Junta de Castilla y León de apagar un fuego. Estamos con unos técnicos maravillosos, con peones voluntarios bomberos, porque no tienen la categoría de bombero, apagando, enfrentándose al peligro, y además que no se les dota de medios, que pasan turnos de 16 horas en el incendio, que son capaces la Junta de Castilla y León de insultarlos porque les dicen que no son profesionales. Y sin embargo, el amor de estos trabajadores por el medio natural y la vocación que tienen en su trabajo es lo que apaga los incendios. No lo apaga una política, no lo apaga una estrategia, no lo apaga un presupuesto. Lo apaga el amor por el medio natural de aquellas personas que se enfrentan, los vecinos y los peones forestales, porque yo me niego a llamarlos bomberos no porque no lo merezcan, que lo merecen, sino porque no lo son, pero debieran de haberlo sido ya desde hace muchos años. Y la Junta de Castilla y León se niega a reconocer el estatuto de bombero forestal. ¿Y qué se siente cuando se ve el fuego tan cerca de tu pueblo? Es decir, ya no simplemente como ciudadano, sino también como vecino, ¿no? ¿Qué sientes? ¿Qué se te pasaba por la cabeza este verano cuando, pues bueno? Bueno, pues eran sentimientos encontrados. Hay que darse cuenta que este verano el incendio empezó el 11 de agosto, lo dimos por extinguido o por apagado que no extinguido, perdón, y nosotros confiábamos en los que nos gobiernan, porque son los que además tienen la competencia para ello, y los medios, en que iba a quedar vigilado ese incendio, pero la realidad es que no quedó vigilado. La realidad es que desapareció el operativo de allí, con lo cual es lo normal, porque así los técnicos lo saben, que se reprodujera con las temperaturas que teníamos, las condiciones meteorológicas que había, se reprodujo. Y el 14 de agosto, un día antes de la fiesta, vuelve otra vez el incendio, muy cerca del pueblo. ¿Qué sensación tiene? Impotencia. Impotencia y dejar de confiar en los que supuestamente deben de cuidarnos, que es el gobierno de la Junta. Con lo cual, a esa impotencia, a esa ya desconfianza, pues se une la intranquilidad de que se te puede quemar una casa, que el medio natural es tan importante, por supuesto, pero que se te queme una casa, un proyecto de vida, se te puede quemar la ilusión que tienes en tu vivienda. Coño, y los recursos económicos. Los recursos económicos, el dinero, por supuesto, pero es que además estamos a las puertas de las fiestas patronales. Ese sentimiento, como decía antes, encontrado, que hago, anulo las fiestas y le doy la razón a la Junta de Castilla y León, o sigo adelante, luchamos y apagamos el fuego con los medios que tenemos los vecinos y los municipios, que son pocos. Eso sí. Totalmente. Pues ahora te vamos a enseñar otro grandioso recurso audiovisual. A ver qué opinas. Aquí @realización va a poner la noticia. Pues bueno, nada, ¿qué opinas de esta maravillosa medida de que va a haber impuestos cero en pueblos de entre 10.000 y 20.000 habitantes? Bueno, en Salamanca hay creo 362 pueblos, de los cuales solo me parece que 29 pasan de 1.000 y de 10.000 no sé cuántos habrá, pero bueno, habrá 5, con lo cual estoy seguro que habrá de 362, 350 que esta noticia por un oído le entra y por otro le sale. Como el Bustil. Pero da exacto, sí, si no te afecta, ¿qué parte da? Pero esa noticia da la impresión de que va de colmar de dinero y bajada de impuestos a todos los salmantinos, cuando evidentemente es una mentira, ni siquiera camuflada, porque podía haber dicho que, excepto Salamanca, al medio rural se le va a dotar de una bajada de impuestos. Luego ya dirían, bueno, son los pueblos, pero es que no se corta. Encima insulta la inteligencia de los salmantinos. Total. Porque dice que es entre 10.000 y 20.000 habitantes. Bueno, pues no sé, Santa Marta, Ciudad Rodrigo Béjar y poco más. Y ya está. Yo creo que ya nada. Claro, es que yo aquí voy a venir a poner la coletilla, porque ya no es que estemos hablando del actual presidente de la Junta de Castilla y León, es que estamos hablando de una persona que ha sido
el alcalde de Salamanca. Es decir, es que no tienes ni puñetera idea Claro, de cómo es tu provincia porque no te has molestado en conocerla. Es Porque- más grave, fue presidente también de la Diputación. No, no, claro, o sea, te quiero decir, es que Pero, de verdad, pero no hay por dónde eso cogerlo. tiene una fácil explicación. Es la falta de compromiso y que le dicen que anuncie esta medida sin realmente saber qué es lo que está anunciando. Totalmente. Porque si no, no se entendería. Pero es eso, exalcalde de Salamanca, expresidente de la Diputación, Y toma una medida que a tu provincia por aquí le entra, por aquí le Y sale. esperemos que pronto es presidente de la Comunidad de Castilla y León. Efectivamente, y que se vaya a hacer una visita turística por los pueblos de Salamanca. Salamanca. Que así por lo menos sabemos lo que ponemos. Pues nada, chicos, hemos llegado ya al final de este programa. La verdad es que ha sido bastante interesante y sobre todo reivindicativo. Es verdad que eso que dijiste al principio, de que eres una persona reivindicativa, Sí. se ha notado. Así que nada, vamos a dejar las redes sociales por aquí o por aquí Pues por abajo. o por aquí. Bueno, por donde sea, ponlos por todos los lados, que así se enteran de dónde nos pueden seguir. Nada, pues nos vemos en las calles, en los bares y en el próximo capítulo. ¡Adiós!